¿Alguna vez te has sentido atrapado entre la profecía y el destino, enfrentando tormentas inesperadas que ponen a prueba tu fe y resiliencia? El pastor Dante Gebel nos lleva a través de una historia poderosa y poco conocida de la Biblia sobre el rey David, un fugitivo en su propia tierra, enfrentando la destrucción de su hogar y el secuestro de su familia. A través de esta narrativa, Gebel nos ofrece una reflexión profunda sobre cómo, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza para levantarnos y recuperar nuestras vidas. Acompáñanos en este viaje de esperanza y restauración, donde aprenderemos a enfrentar nuestras propias tormentas con coraje y determinación. Deben recordar una historia, es una de las gemas que aparece escondida en la Biblia, semi escondida, porque no es de las más conocidas, pero sí es una historia de las más, a lo mejor míticas del rey David. David todavía no es rey de manera explícita, aunque sí fue ungido rey en este momento de la historia. Él tiene ahora 29 años de edad, va a cumplir las primeras 3 décadas de vida, y debido a que, a pesar que fue y es ungido rey, y todavía es proscripto, es un fugitivo, todavía el gobierno de facto casi de Saúl lo persigue, él se ve obligado a vagar por las laderas de las montañas de Judea con una banda mercenaria de 600 hombres. Es una suerte de Robin Hood de la época, es un fugitivo, amado por algunos y odiado por otros tanto. Él y sus hombres, sus 600 mercenarios que lo siguen, sus valientes, están proscriptos a vivir en una ciudad o en un hogar, más que una ciudad, porque es una suerte de montañas, un sitio donde se pueden esconder llamado Ziklag. Allí vive con sus hombres. La Biblia narra que vivieron 1 año y 4 meses en ese sitio. Salían a hacer sus campañas militares y regresaban a Ziklag, a las ruinas de Ziklag, como se lo conoce hasta el día de hoy. Es un sitio provisorio para David, porque no es Belén, tampoco es Jerusalén. Estaba David entre la profecía y el destino. Presten atención a lo que les diré ahora. Los mercenarios que seguían a David habían salido, dice la Biblia, o cuentan las Escrituras, a una jornada militar de 3 días. La historia se las he contado en alguna ocasión. Regresan a los 3 días a Ziklag, a su búnker, a su sitio de reabastecimiento, allí es donde se reagrupan, donde ven los costos, donde ven las pérdidas, donde planifican las próximas batallas. Regresan a Ziklag, su trinchera, su sitio, insisto, entre la profecía y el destino, y encuentran que todo está en ruinas, que vinieron los amalecitas durante la ausencia de los soldados, secuestraron a sus mujeres, quemaron las casas, y estos suerte de terroristas secuestraron todo lo que tenían en el mismo día. Yo sé que puede haber aquí gente que diga, yo he tenido pésimos días, días terribles que empezaron mal y terminaron peor. Que cuando después de chocar, de haberme despedido del empleo, después de agarrarme una gripa espantosa, mi esposa me dice, mamá, viene a cenar a casa. Nada pudo terminar peor. Tú dices, ese fue mi peor día. Yo digo, no, no fue tu peor día, porque estoy seguro que ninguno aquí le secuestraron su familia, le quemaron su casa y le robaron las pertenencias, todo en un solo día. Eso le ocurre a David. Y yo tengo una palabra para los que dicen, yo no siento de que me hayan secuestrado la familia, ni quemado mi casa, ni robado mis pertenencias, pero sí estoy transitando días difíciles, días grises, días sin esperanza, en el área sentimental, en el área espiritual, en el área material, y siento que estoy perdiendo aquello que Dios me había entregado. Por eso dije, hoy vas a recuperar tu vida. Dios me dio una palabra para que recuperes tu vida. David regresa a Ziklag con sus muchachos y ve que hay ruinas, algo que en la ética militar no debería ocurrir. No deberían los enemigos atacar a las mujeres. No deberían secuestrar a las mujeres de ningún soldado, menos por la espalda cuando sus cónyuges están en una batalla militar, aun cuando son enemigos. Se estila en las guerras no atacar los hospitales, no bombardear los hospitales, no bombardear inocentes, no secuestrar a las mujeres. Por eso digo, son una suerte de terroristas del Oriente con los que tiene que enfrentarse David. Así que cuando él regresa, noto en las Escrituras que hace 4 cosas de manera progresiva para recuperar lo que había perdido. Y quiero que me prestes atención, como nunca has prestado atención a ningún otro predicador sobre la faz del planeta y el cosmos y el universo. ¿Me lo prometes? Dígame amén. ¿Quieres recuperar su vida, sí o no?
La Biblia en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, cuenta que cuando David regresa a Siclag y ve las ruinas de su lugar entre la profecía y el destino, no hay peor cosa que estar queriendo lograr algo y que en la mitad te sorprenda una tormenta perfecta. Seguramente eso sí lo has vivido. Decías, mi vida estaba bien, pero de repente ese virus, ese tumor, ese cáncer arruinó nuestro calendario. Las tormentas de la vida son inevitables. Todos, en algún momento, enfrentamos desafíos inesperados que nos sacuden y ponen a prueba nuestra fuerza y determinación. Estas tormentas pueden manifestarse de muchas formas. Una crisis económica, problemas de salud, la pérdida de un ser querido, o incluso momentos de duda y desesperanza personal. Lo que marca la diferencia no es la presencia de estas tormentas, sino cómo decidimos enfrentarlas y superarlas. De pronto nuestras pláticas pasaron de ser Disneyland, paseo, viajes, para transformarse en sueros intravenosos, sesiones de quimioterapia, hospitales, internación. Tus charlas cambiaron de la noche a la mañana y la tormenta hace que no puedas enfocarte a donde Dios te quería llevar. Les hablo a los que tienen una tormenta financiera. Llega la quiebra, te sorprende la crisis económica y dices, no puedo crear. No puedo gestar, no puedo pensar en nada creativo porque tengo que ver cómo resuelvo el pago de mañana lunes. Yo he estado en esa estación de la vida. Sé lo que se siente cuando regresas a la mitad de camino y te encuentras que lo que estabas construyendo, como diría mi vieja, a duras penas, de pronto ahora es ruinas de la noche a la mañana. Supongo que alguien debería prepararnos para las tragedias. Digo, sería extraordinario si uno pudiera predecir las tormentas como ocurren con el canal del tiempo. ¿No sería increíble algo como estás en el altar con tu novia casándote y te dice, en 3 años ella te hará una comida espantosa? A los 4 querrás ahorcarla y a los 5º año dirás, se parece a la madre. ¿No sería extraordinario que te estás casando con él y algo te dijera, no lo hagas porque mira, esto pasará en 6 años? ¿No sería extraordinario que al hacer un negocio, emprender algo con tu socio, alguien te dijera, pronóstico, este hombre te ha de traicionar de aquí a 10 años? Sería extraordinario si todo pudiera ser pronosticado, pero las tormentas vienen sin previo aviso y cuando llegan te sorprenden y te dan ganas de llorar, te dan ganas de... La frustración es tan grande que dices, todo lo que estabas construyendo se me desmoronó. Puedo leer en las escrituras que dice David y los que estaban con él, al ver el caos, se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Hombres rudos, sin una pizca de temor, ahora lloran descontroladamente. Soldados legendarios lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas. Y quiero que escuches esta frase, esta gema y la anotes, la escribas en las tablas de tu corazón y la ates a tu cuello. Los que vivimos por fe tenemos emociones como todos, pero no permitimos que las emociones tengan la última palabra. Cuando te estancas en las emociones es cuando te deprimes. No puedes vivir llorando. Yo te entiendo y hablo a tu corazón. Sé que estás pasando crisis, me la dicen tus ojos. Y está bien llorar. Hay que hacer el luto. Mi papá decía, llore mi hijo hasta que no tenga más lágrimas. Hay que hacer el luto. Está bien llorar. El tema es que a veces cuando vivimos llorando o lamentándonos, nos estancamos en esas emociones e hipotecamos el futuro. No podemos ver más allá, no podemos reinventarnos, no hay una reingeniería, no hay un trabajo de inteligencia para volverte a parar. Dios dice, quiero que te esfuerces y que vuelvas a batallar. La Biblia está llena de crónicas donde Dios le dice a aquel que está llorando, fracasado, levántate, cíñete, porque largo camino te queda por delante, como le dijo el profeta Elías. Cíñete significa súbete los pantalones, che. Esta palabra va para los varones. Pónganse los pantalones. Póngase lo que hay que poner. Y el buen entendido que entienda. Fíjese si tiene lo que tiene que tener y póngase lo que tiene que poner y a pelear. Está bien que lloremos, está bien que nos emocionemos. Está bien que tengamos un momento de tristeza. Abraham lloró ante la muerte de Sara. Jacob lloró de amor cuando conoció a Raquel. José se reunió con sus hermanos y lloró. Nehemías lloró por los muros derribados. Pedro lloró por traicionar a Cristo. Jesús lloró. Está bien llorar, pero el tema es permanecer en la angustia.
permanecer en la tristeza y no poder avanzar, donde el emocionalismo te rodea y dices, estoy triste, es lo que me pasó, y hueles a pasado, hueles al humo de un fuego que ya no existe. He conocido gente que huele a divorciada, que parece que ayer se divorció. Uno dice, ¿cuándo hace que se divorció? 54 años del desgraciado. Hay gente que huele a luto. Y uno dice, ¿viste la viuda aquella o el viudo aquel? Ay, pobrecito, sí. ¿Cuánto hace que se murió? 65 años se murió allá atrás. Y camina como viuda, así enlutada. Ay, le quedó la tristeza. Por más que lo pudiste haber amado, hay momentos en la vida que si caminas mirando hacia atrás, es como querer conducir un automóvil mirando por el espejo retrovisor. La vida, Dios exige que mires para adelante. Dios dice, todavía tienes que continuar. Si has enviudado y tienes hijos, tienes que continuar por tus hijos. Si ha quebrado tu compañía, tienes que volverte a levantar. No puedes quedarte en un fracaso, ni si eres deportista, eres atleta, eres hombre de negocio o estás en el fregadero de tu casa. Si te quedas en lo que salió mal, nunca podrás disfrutar lo que Dios tiene para ti. Pensamientos de bien, dice, y de bienestar, y no de mal. Yo he preparado para ti, pero necesito que levantes la vista. ¿Están conmigo, sí o no? La vida está llena de desafíos, obstáculos y momentos de adversidad que ponen a prueba nuestra fortaleza y determinación. A menudo, nos encontramos en situaciones que parecen insuperables, donde la desesperanza y el desánimo pueden amenazar con paralizarnos. Sin embargo, la capacidad de seguir adelante, de encontrar la fuerza para levantarnos y continuar, es una de las cualidades más poderosas y transformadoras del ser humano. Así que David llora. Lo primero que veo es que llora, pero no se deprime. Llora, pero no se queda allí. Yo recuerdo los momentos que he llorado desconsoladamente de adulto, porque de chico lloraba. De adulto no he llorado mucho, pero recuerdo el primer infarto de la vieja, por ejemplo. Cuando me dicen que mamá tuvo un infarto y pienso que se va a morir y yo tenía... No lloraba tanto por mi mamá, ¿saben? Porque yo creí que se iba a morir desde que nací. Siempre lo conté, porque mi mamá me decía, ya me vas a ver muerta. La vieja me psicopateó toda la vida con que se iba a morir. Pero de repente tengo unos 38, 39 años y tiene un infarto, de verdad. Yo le digo a mi hermano, fíjate si no se está haciendo. Me dice, no, tuvo un infarto. Y lloré. Y lloré cuando me acusaron injustamente de algo que no había hecho, también lloré. Y luego tuve que decidir, porque los adultos tenemos que decidir si seguir llorando, porque literalmente a lo mejor dejamos de lagrimear, pero tenemos una postura, una actitud de tristeza. Y si algo aprendí de la vieja es a no actuar, a no sobreactuar en casa, no sobreactuar con los míos, y no decir lo que no siento, no hacer lo que no quiero y no hacerle creer a otro que me estoy muriendo cuando no lo es. Así que como adulto tuve que, como David, reponerme, que es la primera palabra que quiero traerte. Sé que no suena de lo más espiritual, pero el Señor me decía una y otra vez ayer por la tarde, dile a mis hijos que no es tiempo de llorar, que no es tiempo de lamentarse, que es tiempo de restitución. La restitución siempre trae multiplicación, siempre trae más. David en una ocasión estaba debajo de una arboleda de balsameras. Balsamera es como un árbol llorón. En Argentina se llama sauce llorón. Es un árbol que llorón le dicen porque cuando uno se pone debajo de esos árboles, el viento hace un ruido como... que no es esta de México, la muerta esta que anda, ¿cómo es? La llorona. Sino que hacen las balsameras. Entonces solían meterse los soldados debajo de las balsameras, debajo de esas arboledas, leía ayer, porque es como un arrullo para dormir. Era como que era una música de fondo, una música ambiental. Entonces en medio de las batallas, de las guerras, encontrar balsameras y meterse abajo, y era también el sitio para deprimirse, principalmente si tenías mal de amores, ¿no es cierto? Y te habían dejado. Acá hay unos cuantos que viven debajo de las balsameras. Y ponen a Jesús Luis Perales para terminar la faena. Y entonces el Señor le dice, cuando oigas el sonido como de marcha, no sé dónde salían las marchas.
Pero David estaba muy triste, le dice el Señor: cuando oigas el sonido como de marcha por encima de las copas de las balsameras, entonces te vas a mover. Hay una ocasión en la Escritura donde menciona que él estaba debajo de los árboles llorones y el Señor le dijo: va a haber un sonido de ángeles que va a oírse por encima del llanto. Y esa es la palabra que Dios me da para ti esta mañana. Hay un sonido de ángeles marchando que vienen a tu vida, a tus cosas, a tus finanzas, a tus sentimientos, a tu familia. Y esa marcha, 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, va por encima del llanto. Yo te voy a bendecir, dice Dios, por encima del lamento. ¿Lo reciben, sí o no? Así que David llora con los muchachos y después se fortalece. Dice David, se alarmó. Porque mientras que lloraban la tropa, los muchachos hablaban de apedrearlo. Claro, porque dijeron: este nos llevó a batallar y no nos cubrió las espaldas. Hablaron de apedrearlo y se sentían amargados por la pérdida de los hijos, de las hijas. Pero David cobró ánimo y puso su confianza en Dios. ¡Qué lindo! Cobró ánimo y puso la confianza en Dios. ¿Por qué la Biblia dice esto? Porque se ve que le había sacado la confianza de Dios en el trayecto en que regresó y vio lo que el enemigo le había hecho. Hay un momento donde dejamos de confiar en Dios. Y eso te incluye a ti y a mí. Dejamos de confiar en Él. David pone la confianza en Dios otra vez. Tal vez cantó el Salmo 34 que él había escrito hacía 2 años atrás. Tal vez dejó de llorar y empezó: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Los soldados dicen: ¿está cantando David? En un momento así está cantando y toman fuerza. De pronto se dan cuenta que Dios está a una alabanza de distancia. Él lo alabas y cobra fuerza. Y el gozo del Señor viene. Y de todos mis temores me libró. Y de todos mis temores me libró. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir amén, lo creo. Porque cuando engrandeces a Dios, siempre empequeñeces tus problemas. Nehemías dijo: no te pongas triste, porque el gozo de Dios, de Jehová, es tu fuerza. ¿Saben qué es lo que siempre te va a querer robar el diablo? El gozo. Hagas lo que hagas, no pierdan el gozo, porque cuando pierdas el gozo, lo has perdido todo. Hagas lo que hagas, no pierdas el gozo. Él no puede robarte a tus hijos, pero puede robarte el gozo de tener hijos. Él no puede robarte el matrimonio, pero puede robarte el gozo del matrimonio. Él no puede robarte el ministerio, pero puede robarte el gozo de servir. ¿Y qué hace David para recuperar el gozo? Canta, supongo, adora y busca una palabra. Le dice al sacerdote Abiatar: tráeme el efod. El efod era una suerte de chaleco para oficiar de sacerdote ahí en el medio del desierto. Así que tan pronto como Abiatar le trae el efod, él se lo coloca, David consulta al Señor y dice: Dios, Señor, ¿debo perseguir a esta banda? ¿Los voy a alcanzar? Y el Señor le responde: persíguelos, porque vas a alcanzarlo y vas a rescatar a los cautivos. ¿Saben cómo sale David después de esa palabra? Porque cuando Dios te dice: sí, estoy contigo, ¿qué duda cabe? Dios y tú, mayoría. ¿Sí o no? No importa lo que estés pasando. No sé qué crisis te atravesó en la vida o qué te ha angustiado tanto, pero el Señor me ha dicho: número 1, no sigas llorando. Tienes que escuchar el sonido de los ángeles por encima de los árboles llorones. Por encima de las balsameras tienes que escuchar que hay ángeles que están peleando por ti la batalla. Número 2, cobra fuerzas, empieza a alabar a Dios, recupera la palabra que Dios te dio, porque aunque tú te olvides, Dios no se olvida. Aunque falles, Dios no falla. Dios dice: lo que te he dicho que iba a hacer, no te dejaré. No está en mi naturaleza dejarte. Yo no te abandono, yo no me olvidé de ti. Oiga lo que te diré: yo no me olvidé de ti, dice el Señor. Yo te compré con un precio y nadie arrebata de mi mano lo que es mío. Ningún demonio, ningún espíritu, ningún infierno. Eres mío, dice Dios. Alguien tiene que creerlo y decirle amén. ¡Aleluya! En los momentos más oscuros y difíciles de nuestras vidas, es común sentir que estamos solos, que nuestras oraciones no son escuchadas y que, de alguna manera, hemos sido olvidados. Sin embargo, la verdad es que Dios nunca se olvida de nosotros.
A lo largo de la Biblia y de nuestra propia experiencia, encontramos numerosos ejemplos y promesas que nos recuerdan que su amor y su presencia son constantes y eternas. No hay mejor cosa, no hay nada que contagie más que un líder que deja de llorar y reorienta la visión. Escúchenme, hombres, escúchenme, varones. Está bien que llores, está bien que te lamentes, está bien que le digas a tu mujer: no tenemos para comer, no hay para pagar la renta, ayúdame porque somos un equipo. Pero hay un momento, y este no es un mensaje machista, es un mensaje de responsabilidad de hombre, porque nacemos varones pero somos hombres por opción. Y cuando decides ser hombre, deja las cosas de niño atrás y eres hombre, piensas, actúa y decides como hombre y dices: basta de llorar, ahora la familia va a salir adelante porque vamos a pelear, Dios está con nosotros, la victoria está de nuestro lado y la familia te va a apoyar si te ve con una visión clara. ¿Sí o no? David sale directamente, imagínense que dice: ¿qué hacemos? ¿Peleamos? Porque Dios me habló, pero no estoy muy seguro, estoy viendo reconfirmaciones. Lo apedrean. Los soldados recuperan la confianza porque el hombre de visión vuelve a profetizar. Y hay gente acá que ha profetizado siempre a sus hijos, a su familia, ha profetizado sobre la iglesia, pero algo que te pasó en la vida te detuvo en el camino y te puso en un canal negativo y dejaste de profetizar. ¿Cuánto hace que no dices cosas buenas? ¿Quién sabe? Decía la creación de Tom Hanks, de Steven Spielberg con Tom Hanks en Náufrago. ¿Quién sabe lo que traerá la marea esta mañana? ¿Quién sabe qué puede traer Dios? Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Necesitas volver a profetizar. Aquí hay hombres de Dios, mujeres de Dios que necesitan volver a profetizar sobre sus propias vidas y decir: me va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Me va a ir bien. ¡Aleluya! ¡Santo! Pero para recuperar lo que habías perdido, debes reorientar la visión. Debes decir: yo, Señor, quiero estar en tu perfecta voluntad, aunque vengan vientos de contra. ¿Quieres que te diga cuál es el lugar más seguro para ti del mundo? Te diré cuál es el lugar más seguro, donde nadie te puede atacar, donde nadie te puede molestar. Les diré este secreto que algunos me pagarían miles de dólares para que yo les diga este secreto, y te lo voy a dar gratis porque somos familia y por la misma ofrenda. El lugar más seguro para ti es la voluntad de Dios. Si estás en la voluntad de Dios, nada te puede tocar, nadie te puede hacer frente. Si estás en la voluntad de Dios. Antenoche leía un libro de una dama que tenía un gran llamado misionero, pero el esposo tiene pánico a los aviones. Así que cuando ella dice: déjame ir porque tengo que ir a misionar, acompáñame, él dice: no te puedo acompañar, ni quiero que vayas, porque el avión puede caer, porque puede haber un accidente aéreo, no son líneas seguras a donde vamos. Y ella dijo: pero el Señor me envía que esté allá. Y él dijo: no, estoy tranquilo si estás en casa. A los 2 días ella sale y muere atropellada por un automóvil que pierde el control y se estrella contra el cordón y se lleva por delante a la mujer. El esposo dice: ella habría estado segura en la perfecta voluntad de Dios. Estás en un avión donde Dios te mandó, es un avión que no se cae. En un auto donde Dios te puso, es un auto que no choca ni te costará la vida. Entiende lo que te diré: la voluntad de Dios te preserva de cualquier tragedia. Pero no quiero estar en tus zapatos si te mueves de la voluntad de Dios. No te muevas de donde Dios te plantó, ni vengas para acá, ni te vayas para otro lado, si no estás seguro que es la voluntad de Dios. David no es un loquito. David dice: debo ir tras mis enemigos, los recuperaré. Y Dios le dice: ve, yo estoy contigo. ¿Creen que tiene dudas después de un rema en el Kairos? Ya no. Pero la gente nos vivimos torpemente moviéndonos sin que Dios nos diga nada, tratando de forzar un versículo de la Biblia que nos venga bien, pero Dios nunca nos habló. Y entonces vienen los fracasos y te sientes inseguro. ¿Por qué estás inseguro? Porque no estás donde Dios te mandó que estés. Porque no vives donde Dios quiere que vivas, porque no estás con quien deberías estar. Y entonces estás fuera de la voluntad de Dios y eso hará que estés inseguro. No es un circuito en el que Dios te va a proteger. Estás fuera del distrito del Espíritu Santo.
Si quieres estar en un sitio seguro, tienes que estar en la voluntad de Dios. Es lo que David recupera, la voluntad de Dios. Dios, ¿qué debo hacer? Ve, porque yo estoy contigo. Necesitas un rema en tu kairos, una palabra directa de Dios que no quepa la menor duda, que aunque está en la Biblia o fue predicada por este hombre para un montón de otras miles, tú dices, esa palabra fue para mí. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Y recuperas la visión. No puedes tener visión de pollo, o de pollo argentino. Tienes que tener visión de águila. Tienes que lograr ver a la presa de lejos. David le infunde esa esperanza a los suyos y entonces recuperan las ganas de conquistar. ¿Cuánto hace, que no sientes ganas de conquistar, de pelear? ¿Cuánto hace que tus días se repiten uno tras otros como si fuesen un paño gris? Estás atrapado en una vida gris, monótona, en las ruinas de Siclag, entre la profecía, en algún lugar entre la profecía y el destino, y dejaste de avanzar. Te quedaste llorando ahí y te quedaste allí. Soy viuda, soy divorciado, soy hijo de madre soltera, soy separado, soy ilegal, indocumentado. No sé cómo te ha llamado la vida, porque Dios no te llamó así. Pero algo me dice que estás atrapado en alguna parte entre la profecía y el destino, con visión de pollo, mirando hacia abajo, esperando la comida. No hay nada más fácil que agarrar una gallina. Teníamos mucha en casa. Mamá me decía, tráeme una gallina que quiero hacer sopa. Yo me sentía que atrapaba leones. Pero no hay nada más fácil que atrapar una gallina porque tiene un ojo de un lado y un ojo del otro lado. Entonces tú le haces así de un lado, ella se asusta y la agarras del otro. No sé si se ríen porque acaban de descubrir el secreto de la gallina o... No hay nada más fácil que atrapar una gallina, pero no puedes atrapar un águila. Debe venir de lejos. Y cuando estás atrapado en algún lugar entre la profecía y el destino, pierdes la victoria. Miren, yo he estado como pastor en estos... No tengo muchos años de pastor, apenas 7, pero he estado frente a un par de tumbas, en hospitales mientras desconectaban a un ser amado, gente que ha estado en bancarrota. He sentido la angustia de quienes perdieron su empleo y la dignidad junto con el empleo. Y siempre les he dicho de parte de Dios, no permitas que un fracaso te defina. El fracaso te pasó a ti, pero ese no eres tú. Tú no eres el fracaso. Mi papá me decía, sos burro. No, tendría problemas de estudio, pero no es burro. Uno es como uno como que adopta. Y claro, me vas a matar, decía la vieja. Yo pensé que era un asesino de viejas. No, eso, etiquetas que te quieren colocar. Yo no permití que ninguno de esos rótulos me defina. David pregunta, ¿voy a recuperar todo? Sí, vas a recuperar todo. Y vas a traer el botín, y la Biblia narra que él va a recuperar todo, trae un botín y encima trae un botín millonario, porque no solo trae lo de él, sino que trae lo de los enemigos. Dice que el botín era tan grande que trajo oveja, ganado, y pregonaba a la gente, este es el botín de David. Y de repente lo que fue por la mañana el llanto, por la noche, perdón, el llanto, por la mañana es la alegría. El Señor me dice, aunque esté llorando, aunque diga no voy a salir de este luto, recibe la palabra de este hombre que viene de los confines de la tierra. Dios me ha dicho que te diga, vas a celebrar, vas a celebrar. Alguien tiene que decir, voy a cambiar mi lamento en baile. El hecho de que algo no sea parte de tu vida, que no lo hayas planificado, no significa que no sea parte del plan de Dios. Todo tu pasado es una preparación para algo en el futuro. Todo. Por eso es importante cambiar la mente si es miserable, porque todo lo que pasó en el pasado es una preparación para el futuro. Todo. Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia un solo momento. ¿Lo crees? El Dios que hace que todas las cosas ayuden para bien, aprovechará cada experiencia, cada trauma, cada habilidad, cada error, cada pizca de conocimiento que hayas adquirido. Él aprovecha todo. Todo lo que yo soy es todo lo que me pasó de niño y para bien, para mal. No estoy muy normal, pero acá estoy. Imagínate si hubiera sido educado en un palacio, que todo el que te rodeaba te decía
que naciste para ser destinado a rey o a reina. De chiquitito te lo hubiesen dicho. ¿Quién serías hoy en la vida? Yo pienso, ¿quién serías si me hubiesen dicho, no, Dante, tranquilo, Dios te va a bendecir tanto? Mirá, ¿sabes qué, Dantecito? Algún día hasta no sé si no vas a ser un líder que dé de comer a las naciones. Porque Dios te puede bendecir muchísimo, ¿eh? La capacidad la tienes. Y yo creo que esto de comer salteado acá en casa se va a terminar. Vienen días de mucha prosperidad donde vas a compartir. ¿Quién hubiese sido? Si Dios me trajo hasta acá diciendo, no coman el durazno que mañana no hay. Mamá, se me rompió el calzoncillo, la parte con el agujero, ponerlo para atrás que nadie mira. Bueno, Rey, capaz que te es más fácil imaginarte cómo serías si te hubiesen educado para ser el presidente de tu país. ¿Cómo eso hubiese afectado tu destino, tu manera de pensar? Yo creo que hubiese vivido de acuerdo al patrón de la conducta real o de la conducta presidencial que me dieron. Pero Dios me mostraba esta semana que nunca es demasiado tarde para empezar a reformular, reinventar el cerebro, hacer un research, empezar de vuelta una búsqueda de lo que Dios puso en el corazón y usar la sabiduría como Salomón para creer en la grandeza que Él implantó en nuestro interior. Somos hijos del Rey de Reyes, somos príncipes. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, cuando comenzamos a actuar como realeza, que no estoy diciendo la estupidez, hermano, Dios te va a dar un 0 kilómetro, hermano, Dios te va a dar un carro al año, no esa estupidez imbécil, porque cuando le agregamos la prosperidad al evangelio, cuando le agregamos algo al evangelio, le estamos quitando todo. Yo no hablo de eso, no estoy hablando de dinero necesariamente, digo de cambiar la mente. Cuando uno cambia la mente, se da cuenta que lo que parecían montañas en la vida se convirtieron en peldaños que moldearon nuestro carácter. Entonces necesitamos cultivar un entorno que capte los planes que Dios escondió en el corazón de la gente. Hay planes de Dios en tu corazón, de verdad te digo, hay planes de Dios escondidos ahí arqueológicamente bajo la baja estima. O lo que nos dijeron, a Salomón se le enseñó, instruye al niño en el camino correcto y en su vejez nunca lo abandonará. ¿Cuál es el camino correcto? ¿La escuela dominical, de verdad? ¿Eso es el camino correcto? Ay, yo llevo a mis hijos a un colegio cristiano. ¿Eso es el camino correcto? No, es la mentalidad. Esa instrucción está escondida en nuestro corazón. A mí me fascina cómo Samuel unge a Saúl, porque siempre se habla de cómo ungió a David, pero cómo ungió a Saúl no es un tema menor. Le dice en un momento, yo soy el vidente, o yo soy el profeta, le dice el profeta a Saúl. Sube delante de mí, come, por la mañana te voy a despachar y descubriré todo lo que está en tu corazón. No le dice voy a traer algo de afuera, lo que está en tu corazón lo voy a descubrir. La respuesta de Saúl demuestra que él nunca fue criado como rey, que nunca le enseñaron que él valía, porque respondió, ¿yo? ¿Qué hay en mi corazón? ¿No soy yo el hijo de Benjamín? ¿De la más pequeña de las más pequeñas de la tribu de Israel? ¿Y mi familia? ¿Acaso no es la más pequeña de las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Ese era Saúl. Lo más significativo es que cuando Samuel le dice que Saúl le va a revelar lo que ha estado en su corazón, Saúl no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. Como algunos que me miran ustedes así con cara de sapo recién salido del pozo. ¿Ah? ¿De qué estás hablando, Willis? Algunos me miran medio raro. Así estaba Saúl. No entendía que Dios le había dicho que Samuel declarara la grandeza que ya estaba dentro de él. Hay una grandeza que ya está dentro tuyo. No es que acabamos de fabricar gente con grandeza, ya está. Y vos estás diciendo, pero si me dijeron toda la vida que también diera vuelta el calzoncillo como vos. Sí, pero la grandeza es puesta por Dios antes que naciéramos. Desde el vientre de nuestra madre esa grandeza está. Y un día esos genes se activan.
Moisés nació en esclavitud, pero siendo esclavo no podía liberar a los israelitas de la esclavitud. Él tuvo, por orden de Dios, que ser criado en la casa del faraón para aprender cómo piensa un príncipe y quitarse la mentalidad de esclavo. Un líder, un pastor, un rabino, un cura, un presidente que está en esclavitud internamente, nunca podrá liberar a los que están en esclavitud externamente. Nunca. Si yo no soy un tipo libre acá, auténtico, yo no los puedo conducir a la libertad. Soy un tipo esclavo. Por eso hay tanto legalismo en las iglesias, porque el que está generalmente, no todos, pero muchos de los que están detrás de este atril, viven esclavizados y transmiten esa esclavitud y esa culpa a la gente. Entonces, los primeros 40 años de Moisés fueron tan importantes como los segundos 40 años que pasó en el desierto. Siempre los ministros hablan de que fue importante los 40 años del trato silencioso de Dios en el desierto. Cuando ya tenía 80, se hizo el libertador de Egipto. Pero los primeros 40 fueron casi los más importantes. Moisés era el único que sabía y podía negociar con el faraón. Moisés era el único que conocía los protocolos del reino. Cuando pensamos en Moisés, yo te digo, piensa en Moisés, ¿qué imagen se te viene a la mente? Un viejito de barba blanca, con un bastón arqueado, porque eso nos vendió Hollywood. Pero por 40 años era el príncipe de Egipto, era un galán, guerrero, atlético, seductor, educado, era William Levy con músculos. Con clase. Hay teólogos que creen que era casi, no se cree, pero casi un argentino. Pechito de paloma, así como los argentinos caminaban así. Ese era Moisés, príncipe, practicaba esgrima. Todas las mujeres de la corte estaban enamoradísimas de él, de Moisés. Decía, ¡ay, Moisés! ¡Ah! Cuando veían Moisés. Si Moisés hubiese tenido mentalidad de esclavo y nunca hubiese sido criado en un palacio, antes de ir a negociar con el faraón, vamos a imaginar que nunca estuvo en el palacio. ¿Conocen la historia de Moisés? Que mandaron a matar todos los bebitos, la mamá lo pone en un canastito y lo encuentra la hija del faraón en el Nilo y lo hace criar a Moisés con su propia mamá. La propia mamá, su mamá genética, es la que lo crió, pero en la casa, como sirvienta, en la casa del faraón, con todos los lujos. Tomaba su biberón real, tenía su cuna real, sus juguetes reales y hacía su caca real. Todo era real. Si él no hubiese sido ese rey, y directamente de la esclavitud, vamos a suponer, me permito esta licencia bíblica, vamos a suponer que no pasó nunca por el palacio, y directamente de la esclavitud va a negociar con el faraón, se hubiese dejado influenciar por la mente de los demás esclavos. Le habrían dicho, Moisés, ya que vas para el palacio, aprovecha y tráete unos kilitos de pan. Debe haber mucho pan ahí. ¿Cómo? Te los metes en la bolsa y te vienes para acá. Nosotros te vamos a estar afuera apoyando en oración. Aprovecha. O mejor, renegocia las condiciones de trabajo. Estamos meta a construir pirámide y nos dan media hora para el almuerzo. Trata de renegociar 15 minutos más, que nos den 45 minutos. Nosotros vamos a estar con cartel afuera, 15 minutos más, 15 minutos más. Te vamos a nombrar, Moisés, jefe del sindicato de esclavos. ¿Qué es lo que me dicen a veces a mí con algunos comenté esclavos cuando yo voy a la tele, a programas seculares? Aprovecha y predica arrepentimiento. Aprovecha y predica arrepentimiento. No conocen los protocolos de los medios de comunicación. Y no se dan cuenta que por esa mentalidad es que ellos nunca van a sentarse en esos sitios.
Lo mismo sucede con los que quieren llegar al gobierno para predicar y cuando están frente a los políticos terminan pidiendo un cheque o un plan de asignación familiar. Querían llegar para transformar la nación y terminan ahí pidiendo, no, quiero ver si me pagan el departamentito. O sea, cuando uno tiene mente de esclavo, desaprovecha oportunidades. La mente de pobre no se soluciona con más dinero. Cuando uno tiene mente de pobre, siempre está celoso de cualquiera que reciba algo más que nosotros. Y eso se filtra en todos los aspectos de la vida. Nos olvidamos que somos los dueños del campo. Pasa en las iglesias. ¿Y por qué él tiene? ¿Y por qué tiene más gente en su templo? Porque debe tener falsa doctrina. Pero usa también el campo, cabezón. Yo conozco mucha gente que limita su visión a la cuenta bancaria y vive dentro de sus medios, de lo que puede gastar, en lugar de vivir dentro de las bendiciones de Dios. Pablo lo expresó mejor en Filipenses 4:19. Dice, así que mi Dios les proveerá todo, diga conmigo todo lo que necesiten, conforme a las riquezas de gloria que tiene en Cristo Jesús. Ahora quiero que entendamos esto. Él no suple según mi necesidad, sino que suple según sus riquezas. No suple según tu necesidad, suple según sus riquezas. Cuando yo era chico, era muy común encontrarnos en la iglesia gente que decía, yo vivo por fe. ¿Y usted de qué trabaja? Vivo por fe, gloria a Dios. Pero no solo predicadores, familias enteras que vivían por fe. Y nosotros los miramos diciendo, ¡qué espiritual! Y contaban testimonio, hermano, aleluya. No tenía un centavo, como siempre. No teníamos que comer, 3 días sin comer, mis hijos ya les dolía la panza de hambre y suenan las puertas y no podrán creer, hermanos, apareció un pollo ahí, un pollo argentino, ahí en la puerta alguien lo había dejado, bendito sea el Cordero. ¿Cuánto creen que Dios es así de poderoso? ¿En serio te mató 3 días de hambre y te dejó un pollo? Y eso eran los testimonios, ¿no? Para Cruz 700. ¿Se acuerdan de Cruz 700? Oh, dime, Charlie, ¿cómo fue? Oh, lo siento, tenías 3 días de hambre y luego, tú sabes, había un pollo en la puerta. Así eran las traducciones que nos llegaban a nosotros. Oh, Charlie, y cuénteme, ¿qué pasó? Bueno, el pollo estaba allí, sí, estaba podrido, pero aún así... Tú sabes, Charlie, lo limpiamos un poco. Yo con los años yo he descubierto lo que significaba vivir por fe. Significaba, no tengo trabajo, no me interesa encontrarlo, soy honrado, si lo encuentro lo devuelvo. Y dependo de la ofrenda de la gente. Dependo de la beneficencia ajena. Entonces, claro, había una creencia que el que recibía un salario ya no necesitaba creer en Dios ni vivir por fe para sus ingresos. Esta ideología es problemática, es una falacia, es antibíblica. Primero, que vivir de la beneficencia no es vivir por fe. Puede ser que tengamos un tiempo sin dinero y necesitamos la generosidad ajena, pero eso no es vivir por fe. Segundo, se solía pensar que si tenías un empleo, ya no vivías por fe. O sea, reducíamos nuestra provisión a la capacidad para trabajar en vez de la capacidad de Dios para proveer. En mi caso, si yo viviera del salario de la iglesia, dirían, vive del dinero de la iglesia, vive de las ofrendas, cómo le gustan los diezmitos a este argentino, ¿no? Pero como vivo de mi trabajo profesional, se pone en duda mi espiritualidad y dice, no se puede servir a 2 señores, o Dios o CNN. Entonces, o sea, si Dios te llama a predicar, esta teología dice, tienes que enterrar todos tus talentos y vivir por fe, que te mantenga la gente. Es una locura, de verdad. Eso es espiritualidad, eso es mente de pobre. ¿De verdad Dios me va a llamar y va a pasar lástima toda mi vida?
Y esto puede encontrarse en cada nivel de la sociedad, en todas las profesiones, en todos los estratos sociales. Yo he aconsejado a mucha gente con el correr de los años y observé un patrón común. La gente llega a ser como la persona que más desprecia. La gente termina pareciéndose a quien más dice menospreciar. Los alcohólicos, por ejemplo, son comúnmente criados por padres alcohólicos. Dijeron, nunca voy a beber, y en un momento torcieron el brazo y comenzaron a beber como sus padres. Personalmente yo no he conocido a un abusador de niños que no haya sido alguna vez cuando niño víctima de un acoso sexual. Es un patrón que se repite. Y en algún momento de la sesión de consejería siempre surge esta afirmación: yo juré que nunca iba a ser como mi padre, que nunca iba a maltratar a mis hijos, y llegué justamente a ser como él. Lo que menos quería era ser como mi madre, y me miro al espejo y me estoy convirtiendo en ella. Yo conozco esa lucha, porque a pesar de que gran parte de mi juventud luché para no ser como mis padres, fríos, apáticos, no los estoy criticando, digo, eran así. Ya conté decenas de veces, mi papá alemán, mi mamá inglesa, eran gente que no te acostumbraban a abrazar, a apapachar, a darte un beso. Y a veces yo me descubrí haciendo y diciendo lo mismo que ellos. Luchando para no ser, me terminaba pareciendo. Hay una fascinante historia bíblica de Jacob con su suegro Labán, para el cual trabajaba, ¿no? Para hacer un resumen, porque no te voy a aburrir mucho con la historia, no te voy a llevar de viaje por toda la historia, después lo pueden leer. El suegro era un timador, era un estafador que le había cambiado a su yerno las condiciones salariales como 10 veces. Su yerno todavía no lo era potencial, el yerno estaba trabajando por una de sus hijas, pero este era un timador. El suegro era un hombre que había hecho su fortuna por el lado izquierdo, digamos, de los negocios. Y Jacob se hartó. Le dijo al suegro, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a trabajar por las cabras y las ovejas que nazcan manchaditas, las que tengan pintitas. Esos animales van a ser mi salario. Las que sean lisas son tuyas, las que nazcan con pintitas son mías. Y el suegro Labán cerró el trato de inmediato, pensó que su yerno era un tonto, porque suelen nacer muy pocas ovejas manchadas, no son los dálmatas. Pero la historia da un giro inusual. Jacob, por orden de Dios, talló unas ramas exponiendo manchas blancas debajo de la corteza, una ramita, y las talló para que se vean manchas blancas. Y ubicó esas ramas enfrente de los abrevaderos, cuando las mejores ovejas estaban bebiendo y apareándose ahí. Entonces daba como resultado que las ovejas y las cabras más fuertes parían crías manchadas como las ramas que estaban viendo mientras tomaban agua en el abrevadero. Y Jacob se enriqueció porque sus rebaños prosperaron. Y esto no es una lección de agricultura, y por eso está en la Biblia. Dios está mostrando cómo nosotros, sus ovejas, reproducimos las visiones de la vida. El abrevadero es todo aquel sitio a donde miramos continuamente, donde continuamente estamos reflexionando, para bien o para mal. No importa lo que hagamos, vamos a reproducir, vamos a parir aquello que continuamente miramos y recordamos. Por eso yo cada domingo digo que lo sagrado no se vuelva común, somos un hospital del alma, el rey está en casa, porque la gente viene a beber aquí y está reproduciendo esa visión en sus hogares, en sus casas, en sus sitios. Bueno, en lo personal pasa que en el afán de estar recordando lo mal que la pasamos en la infancia y lo que pasó, y no quiero ser como mi mamá, y no quiero ser como mi papá, para no ser como mi papá, tengo que estar reflexionando en mi papá. Para no ser como mi mamá, tengo que estar pensando y mirando a mi mamá, aunque ya no esté viva. Y reproducimos lo mismo en nuestros hijos, porque nuestro abrevadero es lo que miramos, nuestro abrevadero es lo que reflexionamos, y reproducimos exactamente lo mismo.
Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que hay en tu corazón y en tu cabeza, eso es lo que eres. Eres lo que piensas, no lo que dices. Yo me imagino lo que habrá sido para Moisés haber sido criado como el hijo del rey, sintiendo que todo lo que él decía o hacía era importante. Él estaba acostumbrado a que la gente le prestara atención a lo que decía, a lo que hacía. Estaba acostumbrado a ser aceptado, amado. Estoy seguro que se le reían de todos los chistes, aunque fueran malos, como algunos me hacen acá. Nada más que los míos son buenos, pero si fueran malos... Moisés fue entrenado con mente de príncipe. Sin esa mentalidad, él nunca se hubiese sentido capacitado para ayudar a sus hermanos hebreos. Él comprendía cómo gestionar los negocios de la corona. Era el único que entendía cómo funcionaban los negocios de la corona. Es como aquel creyente que cree que puede tomar un sitio sin trabajar, pero le dio 7 vueltas. Yo me acuerdo que había un tiempo así en mi país donde había un montón de gente que dice, ya le dimos 7 vueltas a aquel lugar. ¿Tiene la plata para comprarlos? No, pero lo tomamos en el nombre del Señor. Eran ocupas, porque no tenían el dinero. Yo iba al mercado, le daba 7 vueltas al carrito con comestible y hasta que no pagaba no lo sacaba. Y gracias a que Moisés sabía cómo relacionarse y negociar con Egipto, esto devino en la libertad de los hebreos. Por eso yo quiero que entendamos este mensaje hoy. Porque no es solo para transformarnos nosotros, sino para promover una cultura de realeza y de libertad a nuestro alrededor. Tenemos que aprender a ser, yo el otro día le decía a un periodista, tenemos que aprender a ser bilingües en el reino. Pero no necesariamente inglés y español, sino a saber manejarnos con quien nos tenemos que manejar sin perder la espiritualidad, sin perder la santidad. Todos estos años que te capacitaste te van a llevar ante personas que no todos pueden llegar. Tienes la capacidad. Dentro de la sabiduría del libro de Proverbios se encuentran las claves que Salomón compartió para convivir con la realeza. Proverbios 23 dice, cuando te sientes a comer con un estadista, con un gobernante, fíjate bien en lo que tienes ante ti. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito, no codicies los manjares, va a quedar feo. Y observa que Salomón no dice, si te sientas a comer cosa que no te va a pasar en la vida. No, ¿cuándo te sientes? No dice si te sientas a comer con el presidente. ¿Cuándo te sientes con el presidente? Si los reyes te invitan, cuando te sientes con los reyes, tienes que saber cuál es la etiqueta. Nunca hubo duda que Salomón sería influyente y que iba a interactuar con otros líderes. Él no se imaginaba una realidad donde no fuera valorado. Nunca tuvo el concepto que yo tenía de dar vuelta a los calzones para que duraran. Nunca luchó con sentimientos de rechazo. Como resultado de su educación, el libro de Proverbios está lleno de dichos que reflejan la sabiduría de Dios. Y la fama de su reino se debe a esos principios. Usted dice, bueno, Salomón hace mucho. Pablo, por ejemplo, el apóstol, era el único entrenado para ir a predicar a Atenas, Grecia. El Señor reclutó a 12. Después Judas se va, se decide ir por sí solo. Quedan 11. Y el Señor no pudo mandar ninguno de los 11 a Grecia, a pesar de que habían estado con el Señor. Pablo se crió en Tarso, cuando era Saulo, que era una sede académica como Alejandría, como Atenas. Aprendió el griego, que era el idioma internacional, la lengua franca del mundo, el griego. Fue entrenado Pablo como un hombre libre. Pablo no pensaba ni como judío, ni como esclavo. Aprendió la Torá completa a los pies de Gamaliel. Tenía doble pasaporte, judío de nacimiento, ciudadano romano que se lo había ganado, se presume, haciéndole tiendas a los soldados del imperio, fabricándole carpas.
Dentro del imperio tenía todos los derechos de un romano el tipo. Así que Pablo andaba con el pechito de paloma. Y Grecia era el centro intelectual del mundo antiguo. Grecia era la ciudad de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, los grandes filósofos. No podía ir cualquier discípulo, tenía que ir Pablo. Entonces estaba el Areópago, que era el tribunal supremo en la antigua Grecia, donde los magistrados dependían directamente del rey. Y el Areópago, que yo sé que suena a aeropuerto, pero no era un aeropuerto, estaba lleno de ídolos, cientos de ídolos. Escuchen esto que es fascinante, cientos de ídolos. Y los filósofos se reunían en el medio ahí. Alrededor había un montón de estatuas, esculturas de ídolos. Porque ellos tenían muchos dioses, los griegos. No eran ignorantes, muy intelectuales, pero tenían muchos dioses. A mí me consta que acá hay gente que puede llegar a lo más alto de Hollywood, de Silicon Valley, de Wall Street. Y no es un deseo así. Ustedes saben que yo no soy de tirar palabritas para dejar contenta a la gente. Esa grandeza está por los genes del espíritu. Sin embargo, algunos de nosotros no hemos creído en nuestro potencial hasta que alguien viene y dice: mirá lo que hay dentro tuyo. ¿Cómo te ama el Señor? Mirá cómo te ama el Señor si te tiene en sus manos esculpido. Mirá lo que hay. Y ahí se nos cesa. ¿Cómo te ama el Señor? Entonces, desde River, yo quiero desarrollar, o queremos desarrollar, una cultura profética que haga que los destinos de la gente sean revelados. Por año le dije a los muchachos de Argentina: métanse en los medios. Métanse en la política, no hagan un canal cristiano, una radio cristiana, con música cristiana. No pasamos música mundana, mi pastor controla lo que ponemos. Salgan de la pecera, pierdan el miedo al mundano. Por eso me dicen: ahí van muchos mundanos. Sí, todavía lo de Saturno no vienen, lo de Júpiter tampoco. Las personas cambian a la persona que siempre diseñó Dios para que fueran cuando los concibió. Y tenemos que ser los Samueles que profeticen sobre los Saúles de nuestra generación. Porque a veces todo lo que necesitamos es una palabra profética que cambie nuestra vida, que nos dé gracia para desarrollar lo que Dios planificó para nosotros. Y para desarrollar una cultura real en la iglesia depende que esa cultura primero sea infundida en nuestras familias. De verdad te digo, Dios desea que nuestros hogares sean cultivos, sea un invernadero profético donde entrenemos a nuestros hijos, los equipemos para que alcancen sus destinos proféticos. Nuestros hogares necesitan ser lugares que nos recuerden nuestro destino profético. No les tenemos que decir: conseguite algo, fíjate, y ponete un carrito vendiendo tacos, porque por eso te va a dar de comer. No. Y no estoy despreciando y menospreciando al trabajador que hace lo que puede para salir adelante. Digo, no le pasemos eso a los hijos. Mi papá me decía: venga a la carpintería, porque usted la cabeza no le da para otra cosa. Pero como no podía terminar la secundaria, porque no entendía la matemática, no entendía la física, ni la electrotecnia, ni la tecnología, me mandaron a estudiar algo que no tenía nada que ver conmigo. Yo quería las artes, me mandaron a ser un técnico electrónico. Y como en el segundo año no daba pie con bola, no sabía qué hacer, mi papá dijo: venga a la carpintería. Me corté los dedos de la mano, porque tampoco la carpintería es lo mío. Pero dijo: bueno, pero usted no va a ser un parásito, venga a la carpintería porque usted la cabeza no le da. Y yo estaba convencido que de todos los hijos era el que menos me daba la cabeza. Yo veía a mis hermanos todos como tipos inteligentes. Yo era el burro porque me hicieron con los materiales de descarte. Mamá ya no estaba tan joven. Con lo que sobró hicieron un hijo. No había materia prima para salió esto, ahí tómelo. Entonces me costó mucho cambiar la mente. De donde yo vengo, no hay cuentas bancarias, chequera, presupuesto, es sobrevivir.
Entonces nuestra identidad nos llega de parte del Señor, pero nos tiene que ser comunicada por nuestros padres. Si tenemos un linaje familiar saludable, lo más probable es que nuestros hijos crezcan sabiendo quiénes son. Somos llamados a desarrollar una cultura en nuestros hogares, una cultura de reino en nuestros negocios y finalmente en las naciones, ¿por qué no? Una cultura que extraiga lo mejor de la gente. En River nunca tratamos a la gente por lo que son, sino por lo que Dios creó para que fueran, por lo que van a hacer en sus manos. Yo oro siempre para que Dios nos conceda el discernimiento para ver más allá del exterior de la gente y profetizar el tesoro que hay adentro. Eres rey, eres príncipe. Alguien tiene que creerlo, díganme amén. ¡Aleluya! Y muchos esclavos no van a entender lo que algunos que nos cambió la mente tenemos que hacer en mesas de reyes. No me importa explicar. Yo estoy harto de salir de un programa de televisión y no predicaste la palabra, no te vi la Biblia. El esclavo lo que quiere es una reforma laboral y 15 minutos más para el almuerzo. Punto. No lo entiende. No entiende que hacia dónde vamos no hay caminos. No entiende. Yo me reúno con políticos, con gobernadores que ni siquiera puedo sacar fotos porque me liquidarían. Pero me dicen, tiene que venir alguien con valores, alguien con capacidad, que saque a todos los corruptos, y eso me incluye, me dijo uno. Porque los corruptos estamos, porque los que tienen capacidad no se animan. Así que si podés, o si puede mandar a alguien que nos eche a todos. Si hasta los inconversos se dan cuenta de eso. Pero nosotros hemos hecho de la ignorancia una virtud. El Señor quiere enseñarnos el lenguaje del reino. Tenemos que cambiar hasta los dichos. Yo sé que hay dichos inocentes. ¿Cómo anda? Mal, pero acostumbrado. Y aquí ando, tú sabes, tirando para no aflojar. Son espantosas, porque desatan en la esfera espiritual lo que pensamos nuestros hijos escuchan. Dios le habló a Moisés a través de la zarza, le habló a Faraón con 10 señales, le habló a Jonás en el vientre de la ballena, le habló a Ezequías por una enfermedad, le habló con astrólogos babilónicos a través de las estrellas, le habló a Belsasar a través de una inscripción en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Habló a Balaán a través de un burro. Tengo esperanza. Dice Hebreos 1, Dios le habló a nuestros antepasados de muchas maneras y en varias ocasiones. Pero ¿sabés cómo habla Dios principalmente en este tiempo? Con su lenguaje corporal, su cuerpo, la iglesia, el lenguaje del cuerpo. ¿Viste que dice que el lenguaje del cuerpo dice más que lo que uno dice verbalmente? Yo le llamo lenguaje de sus hijos, es la lengua franca de Dios. No hay ningún dialecto de Dios que hable con más fluidez que no sea a través de su propio cuerpo, su propia iglesia. Y 2 Corintios 3:2 dice, todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en tu vida, para que la gente hable bien de ti, bien de nosotros, nada más con fijarte en tu vida, fijarse en tu vida. Porque ustedes son como una carta, dijo el apóstol, que habla a favor nuestro. Cristo mismo la escribió en el corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Si la gente nos ve que tenemos en nuestro corazón príncipe, princesa, querrán acceder a este reino. Y por eso mismo que debemos entrenarnos para que la gente cuando nos lea vean a nosotros personas que pensamos diferentes, personas con dignidad, con clase, con estilo, gente de reino, gente que entiende los negocios de la corona. Y ahora sí, termino con una frase que la dijo el rey y filósofo Federico II a sus primeros hijos. Le dijo, princesas, príncipes, ya va siendo hora que os comportéis a la altura de su Alteza Real y al reino al que pertenecéis.
Y que por sobre todo que seáis dignos del Rey, a quien vosotros decís que servís. De otro modo, vuestra corona sea tan solo un sombrero que deja pasar la lluvia. Así que os lo ruego, a partir de ahora, haceos dignos de una bendita y santa vez, dignos del palacio y de la corona que nos dio el Rey. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes. Vamos, 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 vamos. Dale un aplauso gigantesco que se escuche en todo el mundo. Que algo real está ocurriendo en River. Que la realeza se ha levantado en River. Bendito sea el Señor. Más, vamos, haceos dignos. Haceos dignos de la corona. Haceos dignos de la corona. Vamos, come on. Haceos dignos de la corona. Digno de su Alteza Real. De su Majestad el Rey. Vamos, celebra. El Rey está en casa, gente. El Rey está en casa. Haceos dignos de Él, dignos del Rey. ¡Aleluya! Y el siervo que llega a ser rey, eso hace estremecer la tierra. El siervo, el esclavo que llega a ser rey. Lo lógico sería que dijera el príncipe que llega a ser rey. Pero él dice, no, el esclavo que llega a ser rey es el problema. Acá se refiere al caos que se provoca cuando el que llega a ser rey tiene mentalidad de esclavo, tiene mente miserable, mente de sirviente. Porque un siervo, un esclavo, nace en la insignificancia, en el bajo perfil absoluto. Y a medida que crece, aprende que no tiene valor, que sus opiniones no le importan a nadie. Por lo tanto, dice Salomón, si por algún infortunio o una casualidad llega a ser rey o monarca, quizás sea importante para el mundo que lo rodea, pero se sentirá insignificante todavía en su mundo interior. Se seguirá comportando como un siervo, hará actos fallidos de esclavo. Será un esclavo con corona. Y terminará destruyendo al mismo pueblo que es llamado a liderar. Que esto también ha pasado en nuestros países. En todos los países. Y en Estados Unidos también. Cuando sube un esclavo con corona, toma decisiones como esclavo y obviamente lleva al caos a toda la ciudadanía. Que en términos políticos es la peor tragedia que le puede suceder a una nación. Y en términos espirituales aún peor. Esto sigue pasando a través del tiempo, pero yo creo que existen varias generaciones que fuimos, noten que uso el plural, para que no se sientan mal, fuimos entrenados como esclavos con mentalidad de pobreza. No era porque éramos necesariamente, explícitamente, etimológicamente esclavos, pero sí fuimos creados con mente miserable, porque no había, hagan memoria, a menos que aquí haya alguien que diga, es que yo nací en el Palacio de Buckingham. Los demás, ¿de dónde venimos? La mayoría de nosotros fuimos criados con la mentalidad de supervivencia. Había que sobrevivir. Y esa mentalidad es la más alejada de la identidad que deberíamos tener en Cristo. Pero todos nosotros, o la mayoría, desarrollamos patrones de comportamiento para sobrevivir. De ahí venimos, hagan memoria. Y alguien que es criado como nosotros con mentalidad de pobre, usa tácticas de supervivencia porque cree que la vida es una jungla, que la vida es difícil. A mí mi papá me decía, usted no va a estudiar ni dibujante, ni locutor, ni actor. A mí me gustaba todo eso, estar en la tele, actuar, dibujar, todo lo que tenía que ver con el arte. Me dice, no, usted va a estudiar algo que le dé salida laboral. ¿Se acuerda lo que era eso? Salida laboral. Porque yo quiero que usted traiga acá que aporte en la casa. ¿Cómo se va a poner a estudiar dibujo? ¿Cómo se va a poder estudiar arte? Siempre pienso
si hubiésemos tenido una mentalidad diferente y papá hubiese dicho, sí, hay histrionismo en usted. Sí, usted domina el arte, el dibujo. ¿Por qué no va a la Academia de Bellas Artes? No, estudia algo que rápido pueda conseguir empleo buscando el periódico, en los clasificados. Entonces me acuerdo que era la mentalidad de sobrevivir, de que tuviera que haber pan urgente. Y esa manera en la que fuimos criados implanta recuerdos y moldea la forma en que nos comportamos en el presente. Y nos vamos a seguir comportando en el futuro. Los investigadores, los neurólogos, descubrieron que la memoria nos ayuda a dibujar un mapa mental de la personalidad de alguien. Nuestra personalidad está basada a través de nuestra memoria, de los recuerdos. Entonces las cosas que recordamos son las que nos transforman en las personas que nos estamos convirtiendo. Y ya sé que aceptamos a Cristo, que todas las cosas son hechas nuevas, pero eso no anula nuestra personalidad. Ya sea que hayamos experimentado pobreza en las finanzas, en el afecto, en los afectos, en el amor o en el reconocimiento por lo que hacíamos, fuimos entrenados con la creencia de que nunca va a haber suficiente finanzas, suficiente amor. En algún momento estábamos con ese sentimiento de que el pozo se iba a secar. Alguien dígame amén para que sepan que yo sepa que estoy ante la gente correcta. Parece que estoy predicando a todos huesos colorados, todos gringos que dicen, eso no pasaba en Massachusetts. ¿Me siguen, sí o no? La mentalidad de que el pozo se iba a secar. Yo fui criado donde mi mamá me decía, aproveche a comer, porque ya van a venir las vacas flacas. Porque algún día no va a haber para comer. Eso que usted va a tirar en África, no sabe lo que darían por comerlo. Nos teníamos que comer todo, revolver el plato y limpiarlo así porque en África no había. Entonces todo lo que alguna vez fue construido, fabricado, desarrollado, comenzó en la mente de alguien lo vio. Y si continuamente veo lo que no quiero ser, termino reproduciendo exactamente eso. No quiero ser como mi mamá, y reproduzco exactamente el carácter, el temperamento de mi mamá. Esto explica por qué tanta gente crece maltratando a sus hijos del mismo modo que los abusaron a ellos. Decíamos, a mí de chiquitito no me dieron cariño, y ahora le das cariño a tus hijos y no, me cuesta mucho expresar. Y está reproduciendo el patrón. Alguien lo tiene que cortar. Nos prometimos nunca llegar a ser como nuestros padres, pero llegamos a ser exactamente como ellos en un punto. Entonces, la manera en que fuimos criados, entrenados, no solo nos afecta a nosotros, afecta a nuestros hijos. La mente miserable es pasada a nuestros hijos, a los que nos rodean. Al revés, si te criaron para ser una persona de negocios, hay gente que de chiquitito ve como el padre o la madre hace negocios y los negocios están en ellos. Hay gente que le gusta hacer negocios en todo. Bueno, no solo te vas a beneficiar de adultos, sino que tus empleados van a ser beneficiarios de ese entrenamiento. Y también los clientes que compren tu producto o usen tus servicios. Si eres un doctor, un abogado o un profesor, no fuiste a la escuela de medicina, de derecho o a la escuela de posgrado solo por ti. Fuiste por cada paciente que tratas, por cada cliente que representas y por cada estudiante que enseñas. Uno afecta con la mente que fue entrenado a todo el entorno. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Bueno, pero en algún momento de la vida, lo que nos pasó en el pasado lo reproducimos en el futuro. Cuando nuestros recuerdos son más grandes que los sueños y las visiones, es que ya comenzamos a morir. Por eso los abuelos tienen tanto recuerdo. Una vez te voy a contar, políticos eran los de antes. Bueno, es cuando los recuerdos son más grandes que los sueños porque ya se está muriendo. Cuando todavía los sueños son más grandes por delante que los recuerdos que dejaste atrás, es que estás vivo. Pero si los recuerdos que dejaste atrás son tan grandes, son tan monstruosos,
no te van a dejar tener visiones por delante. Por eso es tan serio el hecho de cortar con la mentalidad de pobreza, de miseria. Yo he conocido mucha gente en este peregrinar cristiano que cuando ve que otra persona es bendecida siente que algo le quitan a él de su propia provisión. No sé por qué, es una sensación extraña. Ve que el otro es bendecido y siente que se lo están quitando a él. La frase, ¿y por qué a él? ¿Y yo qué gano con esto? O sea, hay gente que conjetura que la bendición de la otra persona les cuesta a ellos y se llenan de resentimiento. Esa es la historia del hijo pródigo de Lucas 15, que está este argumento. Que el hijo que malgastó la herencia, que era un canalla, un vividor, el papá le hace una fiesta cuando vuelve. Y su hermano mayor se niega a celebrar. Tu abuela va a celebrar que este canalla se fue. Así que alguien tiene que escuchar esto. A veces los que tienen mente de hijo mayor nunca tienen la capacidad, no solo a veces, sino que creo que nunca, tienen la capacidad de celebrar las bendiciones ajenas. ¿Y por qué este? ¿Y por qué aquel? Con todo lo que yo hice. Le dijo al papá, le diste el ternero más gordo y a mí nunca me diste ni siquiera un cabrito. Y el papá le dice, cabezón, a él le dio el ternero más gordo, es verdad, pero tú eres el dueño del campo. Pudiste haber hecho un asado argentino cuando quisieras. ¿Por qué razón el hermano vivió esperando que su padre le diera un cabrito cuando era dueño de todo el campo? Porque no supo reconocer que era hijo, siempre se sintió esclavo, siempre. Si uno no reconoce su identidad, vamos a vivir con mente de pobre el resto de la vida, independientemente de la cuenta del dinero que tengamos en el banco. Ayer alguien me decía, lo que me molesta, Dante, es que anuncias tu mensaje, el título de tu mensaje 5 días antes. ¿No deberías fluir y depender del Espíritu en el mismo momento? Se piensa que el Espíritu Santo es vago e improvisado como Él. Si uno busca al Señor el lunes y le dice, Señor, ¿qué quieres que diga el próximo domingo? ¿Vos crees que el Espíritu Santo no te puede decir lo que ya tiene planificado decir en 7 días o dentro de un mes? Pero hemos hecho una cultura de que tengo que pasar acá. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. No sabés porque no estudiaste. Porque no te preparaste. Porque no investigaste. Hemos hecho de la ignorancia una virtud. Y aquel que ya está escribiendo diciendo, sí, quiere aquello que no tengas problema por lo que habéis de decir, porque el Espíritu Santo pondrá palabra en vuestra boca. No dice cuando prediquen. Fíjate cómo Pablo se preparó y con qué retórica accedió a los griegos. Está hablando de que cuando estés ante un tribunal, cuando te estén acusando, no te preocupes en defenderte. Dios sabrá qué palabras poner en tu boca, el Espíritu Santo. Pero no está diciendo que eso sea un atajo a la preparación, a la capacidad. Muchachos, estudien, chicas, estudien. Algunos con nuestra edad ya no podemos acceder quizá a una educación formal. Tenemos que ser autodidactas. Pero lean. Menos celular y más lectura, libros tradicionales. Lean, aunque sea en el baño. Prepárense. Capacítense. Si no, vamos a estar condenados a ser un gueto, a ser una secta. La televisión cristiana, con las maratónicas cristianas, la radio cristiana, el evento cristiano. Y tenemos que... No hay ni evento cristiano, ni radio cristiana, ni tele cristiana, porque Dios no murió, ni por evento, ni por tele, ni por radio. Para que algo sea cristiano, Cristo tuvo que haber muerto por ellos. Cristo murió por gente. Lo que hay son canales religiosos. Y Cristo quiere que esos cristianos transformen la sociedad. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Entonces, es fascinante, en mi caso, escuchar artistas que se quiebran cuando terminamos la entrevista. Ya no me importa que el creyentaje diga, vi la nota y en ningún momento le hablaste de Cristo. A mí no me importa, a mí me pagan por entrevistarlo. Pero no hay uno que no se quede hablando 20, 15 minutos conmigo o que después me llame durante la semana y me diga, hablen más de lo que tú haces.
artistas famosísimos. Háblame más de lo que haces y cuéntame, porque googleé tu nombre y me llevó un mensaje a River Arena y me hizo, hace poco alguien muy conocido me dijo, escuché o vi la prédica Dios, yo y mi otro yo. Y me dijo, pucha, que me hiciste llorar. Y eso que yo no creo en Dios, pero lloré. No cree en Dios y se comió un mensaje de 1 hora. Eso vale la pena, vale el esfuerzo. Ese es el Señor, ¿lo crees de verdad? Por ahí hay que cambiar la mente. No hacer de la ignorancia una virtud, decir, Señor, capacítame. El Señor va a tomar del depósito que hay en nosotros. Si nuestro depósito está lleno de Netflix, de Amazon Prime, de HBO, de Disney Plus, de ahí el Espíritu Santo se va a tener que valer para hablar. Mira películas, lee todo tipo de libros, no le tengas miedo a distintas disciplinas. Quítate eso de la cabeza que la psicología es del pecado, que lo otro es humanista, que no tengas miedo a nada. Lee con el discernimiento del Espíritu, extrae lo bueno de todo, nútrete. Cambia el léxico, el lenguaje, la dialéctica, y Dios te abrirá puertas como le abrió a Moisés ante el faraón, como le abrió a Pablo en Grecia. Personas que estaban capacitadas para escribir cartas, para conformar la doctrina de la iglesia de Jesucristo. La mayor parte de los libros del Nuevo Testamento fueron escritas por un hombre que sabía expresarse, que sabía hablar, que había estudiado. Entonces tenemos que prepararnos, capacitarnos. Levanta tu mano y di conmigo, Señor Jesús, fuerte. Y toda la gente en sus hogares, Señor Jesús, entra en mi vida. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Salvador. Hazme una nueva persona. Fuerte, una nueva persona. Recibo esta palabra. Perdóname. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y ahora quiero orar por todos. Levanta tu mano antes de irnos. Vamos a orar. Presencia del Señor. Hay gente que está recibiendo esta palabra en cada parte del mundo donde nos están mirando. Hay gente que se hartó de los gobiernos corruptos. Se hartó de que en los sillones presidenciales desfilen corruptos, dictadores, fraudulentos. Y el Señor dice, es que no he encontrado a nadie que se ponga en la brecha. Pero Dios no está pidiendo a un gritón que se ponga a reprender. Está pidiendo a alguien que se haya capacitado en ciencias políticas, en ciencias económicas, porque Dios necesita subir a alguien para gobernar, no para predicar, y que a través de su buena gobernación el mundo entero quiera conocer al Dios de Daniel y al Dios de José, pero a través de una buena administración, no de una buena retórica. Y estoy hablando también a los que se están quejando de la televisión, de los medios de comunicación, de los contenidos de Netflix, los que se quejan de los contenidos de Hollywood. Dios dice, he buscado a alguien que se ponga en la brecha y solo encontró gente que quiere hacer películas cristianas para agradarle a las 4 viejas que están dentro de la iglesia. Y Dios dice, por cuanto no se prepararon, Satanás tendrá su lugar en el entretenimiento, pero Dios va a levantar gente con ideas, con proyectos, gente con creatividad, gente que entienda los negocios del entretenimiento, y a través del entretenimiento Dios cambiará desde Hollywood lo que la gente consume, desde el streaming, desde las plataformas virtuales, lo que la gente recibe en sus hogares. Yo estoy orando ahora por gente que tiene que entender que hay un cambio de paradigma, un cambio de mente, y si ese cambio de mente no viene, la iglesia seguirá pescando peces en la pecera. Pero Dios dice, aquí yo estoy levantando gente que no le importe lo que diga el crecentaje, no importa lo que digan los religiosos. Los fariseos querrán apedrearte, pero yo voy contigo, dice el Señor. Yo te he puesto para hacer luz. Yo te he puesto para hacer sal donde hay sinsabor. Yo te he puesto no para debajo de la mesa, sino para alumbrar a los que están en oscuridad. Reciban. Levanta el Señor periodistas. Levanta el Señor críticos de televisión que sepan hacer una televisión diferente. Levante médicos. Levante profesores de la universidad, maestros.
a los papás, a los hijos que se están quejando de los malos colegios, de las malas universidades. Levante Dios docentes, pero que estudien, que se preparen, que enseñen, que estudien y se capaciten, y el Señor pondrá depósito del Espíritu Santo. Pero eso vendrá cuando haya capacidad. Levanten las manos y digan: Señor, viene un nuevo tiempo, y esto es soltado a las naciones y es soltado a la gente. Estoy orando para que se sigan abriendo medios de comunicación. Los medios de comunicación no están cerrados, simplemente la gente no ha tenido el piné, no ha tenido la preparación para tomarlo. Yo estoy orando ahora por las iglesias de América Latina, por las iglesias de Europa, de Asia, de América, de África, de Oceanía. Reciban ahora una nueva mentalidad. Yo estoy trayendo una mentalidad nueva, dice el Señor. Oro por niños, jóvenes, ancianos y adultos. Estoy declarando que esta palabra es sellada por el Espíritu Santo. Que esta palabra va a cambiar los paradigmas. Se va a levantar gente en contra. No los oigas. Yo estoy contigo, muchacha, yo estoy contigo. Dios va a levantar gente que cambie el ballet, gente que cambie el entretenimiento, gente que cambie los negocios. Oh, los negocios van a cambiar. Yo voy a levantar personas que entrené en los riscos salvajes con las ovejas de tu padre. Hay gente que ha estado cuidando ovejas solamente y cabras y dice: habrá algo para mí. Y el Señor dice: yo no voy a desperdiciar tu carácter ni cómo te preparé. He aquí yo te llevo a sitios que jamás pensaste y abro puertas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Yo te bendigo. Vamos.